Ya. Shema Israel. Yahweh nuestro Elohá, Yahweh Ejad. Shalom para todos en esta preciosa hora. Perdón. Estamos aquí nuevamente para bendecir a nuestra Quejilá a través de la palabra que la Don Yeshua nos ha concedido, pidiendo a los que están conectados en nuestro canal, bendiciones para todos. Pues lo importante es que participemos de este ministerio precioso, recordando que es necesario la fidelidad, el amor, la sinceridad, la honestidad. Lo espiritual, que es lo más importante, porque de todo tenemos necesidad, tenemos ya economía, de todo, pero ese es otro sistema. La importancia es de llevar un buen mensaje y que las personas lo aprecien, no sea para contender, no sea para malinterpretar las cosas. Porque como hay tantas situaciones que se oponen, y eso es lo necesario, por eso yo ponía y he dicho en los mensajes que hay 3 poderes eclesiásticos poderosos en el mundo. Y como la gente está dividida, pues no estamos todos en un mismo sentir, y el enemigo ha trabajado de una manera grande para poder dividir a la gente y poderlos alejar de la ciudadanía del reino. Tenemos, por ejemplo, el pueblo de Israel está dividido y son multitudes de israelitas que aún no han llegado al camino y están disvariando con teología hebrea. Y eso es lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Nosotros entramos con estos mensajes pidiéndole a la Don Yeshua que Él se manifieste, no nosotros, sino que Él. Y que toda la cabod, todo el honor sea para Él, porque Él es el Todopoderoso, el que nos da la vida. Por Él existimos. La vida no es cualquier cosa, la vida es el soplo divino que tenemos de Él. Y por eso existimos. Lamentablemente que el mundo no entiende, no quiere apercibirse por los afanes, por las circunstancias de la vida, que estar afanándose en las cosas materiales, y a mucha gente no le da tiempo leer, mucho menos buscar las escrituras. Porque el enemigo ha trabajado de una manera tremenda y lamentablemente la gente se muere por falta de conocimiento. Qué lindo fuera que toda la humanidad buscara verdaderamente el reino de Yahweh y su justicia. Y pudiéramos, porque yo también estoy vivo, pudiéramos hacer grandes quejilaes, tal vez no con techo o con hechas por los albañiles, ¿va? Sino porque estuviéramos conectados en el reino. Quizás el juicio no viniera a este mundo, pero lamentablemente no es así. Entonces, por eso precisamente llevamos una gotita de amor espiritual a su alma, a su corazón. Con mucho respeto lo digo, si le gusta, porque hay mensajes que son algo duros y
y la gente deja de verlos por los títulos y no ponen atención a lo que el mensaje dice. Porque la humanidad lo que quiere oír es que haya abundancia de cosas materiales, por decir una casa, un carro, una mujer, un esposo. Pero de eso hay suficiente. Pero la espiritualidad sí es muy difícil porque no nos comprometemos, no nos acercamos al reino. Por ejemplo, la palabra dice entrar por la puerta estrecha porque arduo es el camino que lleva a la salvación y muy pocos son los que la hay. Esas son palabras que están totalmente asentadas al propósito humano. Estrecha es la puerta, dice, ¿por qué la estrechez de la puerta? Es que la persona tiene que cambiar, tiene que ser una nueva criatura. Puestos los ojos en el autor de la salvación, que es el Adón Yeshua, y los pies puestos en el reino. Dice, arrepentíos y convertíos porque el reino se ha acercado. Al arrepentirse uno de su forma de ser, de vivir, y convertirse uno verdaderamente al Adón Yeshua, entonces verdaderamente podemos tener una experiencia de lo que es el camino de la vida. El camino de la vida es donde la persona nunca está ansiosa porque está totalmente agradecida con lo que tiene. La palabra del Adón Yeshua dice que la felicidad del ser humano no proviene de la cantidad de bienes que tenga, sino que haga conciencia que somos peregrinos y extranjeros y que no tenemos aquí ciudad permanente, que no tenemos aquí cómo hacer bases para disfrutar la abundancia, sino que estar uno tranquilo, como dice la palabra, el pobre dice, coma mucho o coma poco, sus sueños son agradables, porque no tiene por qué tener congoja, tener tanto movimiento en este mundo, sino que está tranquilo con lo que el Adón Yeshua, y por eso viene la felicidad. Donde no hay egoísmo, donde no hay ambición, donde no hay glotonería, donde uno está tranquilo como un peregrino verdaderamente que no tiene aquí ciudad permanente, que todo lo que tiene aquí es pasajero, porque es lo único que el Adón Yeshua le da a uno para que viva uno tranquilo, abundancia. El eterno Yeshua le agrada a la gente que confía en él. Si usted va a tener un carrazo, un carrito, si es de parte del Adón Yeshua, es una felicidad tener ese instrumento, ese vehículo. Pero que sea de parte del que él se lo dé a uno y uno lo pueda mantener, no como creyéndose uno que es saber quién por tener un carro, sino agradecido con él porque un día dormimos y otro día ya no despertamos y todo se acaba en esta vida. Me pongo a platicar un poquito esto porque es necesario. En nuestra Quejilá necesitamos que nos mande un mensaje. Si tiene alguna duda, con mucho gusto se la respondemos. Si tiene alguna cosa importante que decirnos, se lo agradecemos.
Escríbanos. Seamos una familia. Porque de eso se agrada el Eterno, Yeshua. Me hacía un mensaje que el cuerpo es uno y los miembros son muchos. Y cada miembro que está convertido en el Adón Yeshua es un miembro del cuerpo. Y por eso necesitamos unos a los otros. Donde no haya envidia, donde no haya malos entendidos, donde haya paz, responsabilidad, sinceridad, honestidad. ¿Por qué? Porque somos peregrinos y vamos de pasar. Podamos ayudar al necesitado, al pobre, al niño desamparado, a la viuda. Hacer obras de justicia, como cuando una persona tiene un depósito o quiere hacer un depósito en el banco. Se afana, se interesa en depositar. Si nosotros como pueblo, como hijos del Adón Yeshua, también debemos de depositar en el reino para que sirva en el día que nosotros seamos transformados. Tengamos parte del tesoro que tanto la palabra nos invitó para participar, para poder ayudar, para poder tener un buen testimonio, para que cuando uno hable sea una verdad infinita. Porque el Adón Yeshua se manifiesta en la forma que vivimos. Si vivimos tranquilos, somos humildes, somos sencillos, amorosos, responsables, entonces la gente va a tener duda. Y va a decir, ¿por qué estas personas son tan honestas, tan hermosas? Porque estamos viviendo en el reino. Hoy vamos a ver algo muy especial. El resumen de lo que significa el pecado. Vamos a ver una parte de esto, es muy importante. Resumen del significado literario de la palabra griega y hebrea que se traduce pecador. Revela la verdadera naturaleza del pecado en sus manifestaciones múltiples. El pecado es transgresión o transgredir lo divino, los mandamientos establecidos por Moshe entre lo bueno y lo malo. Eso vamos a meditar un momento en esto, porque es necesario. Muchas veces la humanidad, las personas dicen, ¿qué es pecar? Pecar es todo lo malo que existe. Pero hay pecados de muerte. Pecar, dice la palabra, que si nosotros decimos que no somos pecadores, hacemos mentiroso al Adón Yeshua. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo humano, tenemos ojos, oídos, boca, tenemos todos los instrumentos por los cuales podemos pecar. Pero dice aquí en el libro, Aleluya, libro de Tehilim, Salmos, en el capítulo 51 y en el Pasuquín 1 dice: Ten piedad de mí, oh Elohim,
conforme a tu rajamín, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contará a ti, contra ti solo he pecado. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en justicia. Nos damos cuenta cuando un pecador reconoce, o dice, la transgresión al pecado es la manifestación múltiple de los pecados, es transgresión, transgredir la ley divina y los mandamientos establecidos. Esos son los pecados más grandes que pueden existir. El transgredir las escrituras. El mundo está totalmente en contra de lo que es la manifestación y en contra de la riqueza de la misericordia que el Todopoderoso, nuestro Don Yeshua, tiene para con la humanidad. Lamentablemente, nosotros como seres humanos siempre resistimos. No nos agrada la disciplina. ¿Por qué? Porque es lindo vivir uno en holgura, haciendo todo lo que uno quiere, pero no es bueno porque uno no se pone a meditar en las cosas. Por ejemplo, transgredir, dice las Escrituras. Vamos a ver ahí en el libro de los Romanos. Aleluya. En el libro de los Romanos, capítulo 3, 23. Dice aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos del esplendor de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su rajamín. Quiere decir rajamín, quiere decir misericordia, mediante la redención que es en el Yeshua, en el Mashiach Yeshua. Por cuanto, dice la palabra, todos pecaron y están destituidos totalmente. Cuando dice destituidos es porque los dos pueblos, vamos a poner un pueblo de Israel, a quienes se le confiaron las escrituras, a quienes se les dio el pacto, en quien ellos tuvieron la experiencia de vivir 40 años en el desierto, donde todo lo que ellos necesitaban lo tenían sin trabajar, porque no laboraban, no tenían telares, no tenían zapaterías, no tenían. Pero sin embargo, el Adón Yeshua les proveía de todas estas necesidades 40 años en el desierto. Y ahí nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel se divorció del Adón. Se divorció totalmente. Todos se extraviaron, siguiendo a ídolos, cambiando las escrituras,
y haciendo todo lo que ellos quisieron hacer. El pueblo gentil no tenía, Elohim no tenía esperanza, porque era un pueblo pecador, un pueblo gentil quiere decir que es una persona sin conocimiento. Y sin embargo, el plan de salvación, aprovechando el tiempo, ¿por qué? Porque los hebreos, los israelitas, se desconectaron totalmente de su Creador por la adoración a las imágenes, a los ídolos, cambiando las escrituras. Ahí vemos que dice que los profetas eran corruptos, los Cohenim eran corruptos. Y todos tenían esa maldad de la corrupción. Por eso dice, todos pecaron y estaban destituidos. Todos pecaron. ¿Pero qué dice? Siendo justificados gratuitamente por la Rajamín mediante la redención que es en el Adón Yeshua. Así, ahí está el pase, la entrada para poder uno inscribirse en la carrera hacia la salvación. Tanto los israelitas tienen que entrar por la misma puerta, si no han entrado, pero hay una gran cantidad de personas que sí entraron y que se han inscrito en el libro de la vida y que se han convertido al Adón Yeshua. De los gentiles, de los israelitas, es un remanente, pero hace falta que entre la mayoría. Los gentiles por naturaleza tienen por estatutos y decretos que es su principal propósito es la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos jamás han tenido una relación con el Todopoderoso. El pueblo de Israel tuvo esa relación porque ellos se dieron cuenta quién es Yahweh. Pero siendo justificados gratuitamente por medio del Adón Yeshua. Cuando dice Adón Yeshua, está diciendo, Adón quiere decir mi dueño y mi Cohen. El Adón Yeshua es el que nos ha acaparado con ese gran sacrificio que él llevó en la estaca de ejecución. A él lo ejecutaron porque él lo dispuso así para poder darle la cobertura tanto al pueblo de Israel como a los gentiles. Fueron justificados por medio de ¿quién? Por del Adón Yeshua. Cuando él dijo consumado es, llevando todo ese proceso que lo llevó a la estaca de ejecución, el velo se rompió de arriba hacia abajo, abriendo la brecha y quitando el velo que el ser humano tiene en el corazón, que está alejado de la ciudadanía, completamente alejado. Ahora vemos también aquí en la iniquidad, ahí mismo, ¿cómo se llama? En el libro de Romanos capítulo, aleluya, 1:21 que dice. Vamos a poner atención y esto es al pueblo de Israel. Totalmente. Pues aunque conocían a Yahweh, no le honraron como a Elohim, ni le mostraron edut, dice, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron el esplendor de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Imagínense, por eso es de que ese es el pecado de muerte. Porque ellos conocían a Eloá, conocían a Yahweh. Estuvo con ellos 40 años. En el día dice que era una gran sombra. La nube los cubría. Y en la noche una gran luz. Él le bajó los codornices para que comieran en abundancia carne. Todas las necesidades que un ser humano necesita, Él lo hizo por 40 años. Él no viera una personona, un don ahí peludo que estuviera con ellos. Porque era el Ruach HaKodesh que estaba con ellos. Era la presencia divina que Él hacía que todo tuviera los frutos. ¿Y qué pasó con ellos? Cuando ellos entraron a las tierras que se les habían dado, les fue prohibido que hicieran alianzas con los gentiles. Pero ellos no aceptaron el consejo y cambiaron. Cambiaron. Aquí dice, y cambiaron el esplendor de Elohim incorruptible. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh no se puede tentar, no se puede corromper. Incorruptible, el esplendor, el poder, lo que es Yahweh en su plenitud. Pero ellos lo cambiaron por imágenes corruptibles. Hicieron imágenes conociendo quién era Él. Sabiendo quién era Él, cómo se manifestó en ellos. Cómo se manifiesta en este tiempo, en estas grandes situaciones, cómo se manifiesta, en dónde está. Pues Él ha buscado el corazón de su pueblo. El aire, el aire que tenemos, es Él el que está en nosotros. Por eso que cuando respiramos, en nuestro sonido que tenemos en nuestro juego, dice Yahweh. Cuando el Adón Yahweh sale de la persona, entrega el Ruach y se va en aquel viaje sin retorno, porque Él es la vida. Pero lamentablemente el mundo lo desconoce. El mundo no lo acepta. Y por eso es el pecado más grande. Cambiar la kabod, cambiar el esplendor, el Ruach, que es Yahweh, por semejanzas de imagen. Dice, por la cual también Elohim los entregó a inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las personas que totalmente se envanecieron, como está hoy. Da miedo oír lo que la gente dice sin conocimiento. Llevando y gritando a través de los medios que las escrituras que nosotros tenemos, dice, son falsas. ¿Por qué? Porque cambiaron la kabod. Aleluya. Vamos a ver ahí en el 1:18. Porque la ira de Yahweh se revela desde los Shamaim cielos contra toda impiedad, injusticia de los hombres
que detienen, dice, que detienen con justicia la verdad emet. Porque lo que de Elohim se conoce, les es manifiesto, pues Elohim se los manifestó. Porque la ira, solo ponga atención a nuestro Creador, al que nos hizo, al que está en nosotros, el que nos ayuda, el que nos protege, el que nos alimenta, en quien es, no podría ser una persona. Pero la gente le ha fascinado hacer falsificación, hasta para negocio, de lo que la gente cree que es Él. Por eso es que el mundo está enjuiciado, porque la ira de Yahweh se revela desde los Shamaín cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, dice, con justicia la verdad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el mundo? Negocio, falsificando la palabra. Han hecho grandes ministerios que el mundo no conoce la verdad. Si el mundo conociera verdaderamente quién es el Adón Yahshua, sería una maravilla para este mundo. Aleluya. Podemos ver ahí en Romanos 2:23. Ponga atención lo que es. Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá deshonras a Elohim. Pero como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre las gentes de otros países por causa de vosotros. Pues es cierto, el Brit Milá es valor si tú lo practicas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu Brit Milá se ha vuelto pecado. Aquí nos damos cuenta, dice, tú que te jactas. Vamos a leer en el 22 que dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, saqueas sus templos. Tú que te jactas de la Torá como infracción de la Torá, deshonras a Elohim. Bendito su nombre. No todo el que lee las escrituras es israelita, porque aquí está hablando a ese pueblo. Que se jactan, que tienen el kipá, que tienen las escrituras, que tienen, pero deshonran. Porque la falsificación que ellos los tienen en sus corazones. Y no tienen la verdad, no todos. Pero vamos a pensar que la mayoría. La mayoría se jacta. Mucha gente que son gentiles están haciendo el Brit Milá, están haciendo la operación, creyendo que con eso es suficiente. A los gentiles les habla la palabra porque nosotros los gentiles que hemos salido de ese gran fundamento establecido por el enemigo para envolver al mundo, logramos salir de ahí, dejando todos rudimientos, toda falsa doctrina, toda falsedad, toda hipocresía, porque es necesario nacer de nuevo.
Entonces, en este camino nadie se puede jactar. La importancia de este camino es llevar al Adón Yeshua en su corazón. Veamos también ahí en el libro de los Efesios, capítulo 2, y en el Pasuquín, aleluya, 1, que dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en rajamín, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por la rajamín Hased sois salvos. Solamente por el Adón Yeshua. No hay otra entrada al reino, no hay otro camino, no hay otra verdad. Estamos en medio de este mundo, invitados para entrar al reino y correr una vida verdaderamente maravillosa. No solo de sobrenombre, sino disfrutando realmente los frutos del reino. Hoy nos damos cuenta cómo el mundo está pasando por situaciones difíciles. Vemos los temblores, vemos los terremotos, vemos las bombas, vemos las bombas nucleares que están construyendo para deshacer el mundo. Nuestros gobiernos están corruptos. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo verdaderamente, sino todo se volvió una pudrición, una verdaderamente corrupción, destrucción. Nadie se pone a pensar que somos peregrinos y extranjeros. Nunca, jamás pensamos de que hoy nos acostamos y mañana ya no podemos levantar. Y ese viaje es un viaje verdaderamente que deberíamos de saber hacia dónde vamos cuando nos morimos. ¿Cuál es verdaderamente las circunstancias? Porque aquí en las Escrituras está todo. Pero la gente no, la gente nos vamos en el aire, en el arrebatamiento. ¿Quién les lavó el cerebro mayormente con ese nombre que ellos mencionan, que no tienen ningún poder, ninguna autoridad, que es un dogma impuesto por Constantino? Nunca, jamás ha existido. Pero la gente le gusta tenerlos, perdiendo el tiempo y sin recapacitar la oportunidad que hay para apartarnos del mal. Cuando una persona decide cambiar la kabod, el honor del que nos hizo, es que eso no es juguete. Porque Él nos ha dado la identificación para poder llamarlo, mencionarlo. Pero lamentablemente nosotros no tenemos tiempo ni de pensar.
Por eso les suplico en el nombre maravilloso del Adón Yeshua que pongamos un poco de interés en la salvación de nuestras almas. Porque esa es la voluntad del que nos da la vida. Que creamos en Él, porque Él es el Salvador del mundo. Bendito es el nombre del Abacadosh. Amén.